Buenas tardes, alumnos. Sean bienvenidos al tema número 2, que son cuerpos geométricos de esta clase en línea. Hoy comenzaremos definiendo lo que es un cuerpo geométrico, mejor conocido como un sólido geométrico. Esto viene a su vez que es una figura geométrica que ocupa un espacio y por consecuente tiene un volumen. También este cuerpo geométrico tiene tres dimensiones: largo, ancho y alto. Cada una de estas figuras tiene elementos. Estos elementos a su vez tienen vértice, base, cara lateral, una arista que corresponden a las características de estos cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos a su vez se dividen en dos partes. Tenemos los poliedros, que son de puras caras planas, y los cuerpos redondos. Por lo menos una cara es circular o tiene la forma de un círculo. A continuación, analizaremos cuáles son las características, o mejor dicho, los aspectos o los ejemplos de dichos cuerpos geométricos. Y obtendremos también el área, el perímetro y el volumen de cada uno de estos cuerpos. Así que comencemos. Recordemos, claro, que existen distintos cuerpos geométricos. El primero, el más común, vendría siendo un cubo que tiene tres dimensiones: nuestro largo, nuestro alto y nuestro ancho. Estas dimensiones a su vez es la misma medida, porque como vemos es la figura de un cuadrado. También recordemos que esas líneas o esas imágenes son las aristas, los vértices, las caras y la base. Por lo tanto, está en la primera clasificación, que es un poliedro. El cubo lo podemos obtener pues en los dados, cuando jugamos algún juego de mesa. Ahí encontramos un cubo, y para obtener el volumen de dicho cubo solamente se necesita la arista elevado al cubo. En esta ocasión, si le colocamos el valor del cubo de 8 centímetros, recordemos que entonces podría ser 8 al cubo. Y esto nos da 8 por 8 por 8. Justamente 8 por 8, 64. 64 por 8 vendría siendo 522 centímetros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque recordemos que son dimensiones en lo que vendría siendo en esta ocasión. Son cúbicos por ser de 3 dimensiones. Este es la primera característica o el primer poliedro que podríamos estudiar en esta segunda sesión en línea de matemáticas de nivel secundario.
Continuamos con el siguiente. El número 2, que todo mundo lo conoce, podría formar parte de un prisma rectangular como se muestra en la figura. Le decimos prisma rectangular porque sus bases tienen la imagen de un rectángulo. Por eso se le denomina prisma rectangular. Y observamos que tiene vértice, tiene arista, tiene base y tiene una cara lateral. Por lo tanto, analizando estas características, podemos decir que es un cuerpo geométrico. Y en esta ocasión, para obtener su volumen, porque estamos recordando que estamos trabajando con cuerpos geométricos, se realiza de la siguiente manera. Volumen es igual a por B por C, donde podemos decir que es la multiplicación de las tres dimensiones o de los tres lados. Si tiene de largo 10, si tiene de ancho 4 y de alto 6, entonces podríamos decir que el volumen de ese prisma vendría siendo 10 por 4 por 6. ¿Qué vendría siendo 10 por 4? 40. 40 por 6, 240. Y ese vendría siendo nuestro volumen de nuestro prisma rectangular. Y con eso tenemos nuestro segundo cuerpo geométrico. Continuamos con el tercer cuerpo geométrico. Empezamos a elevar nuestro nivel de complejidad en este tipo de ejercicios. Por eso, nuestro volumen viene siendo de 1/3 B, que significa la base, por la altura. Esa fórmula nos permite calcular el de una pirámide. Una pirámide hexagonal. ¿Y por qué una pirámide hexagonal? Porque podemos decir que su base es un hexágono. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es analizar la base del cuerpo y de ahí anotarle el nombre. En este caso, una pirámide hexagonal. Para calcular el volumen de esta pirámide se necesita multiplicar 1/3 por la base multiplicado por la altura. Y aquí, en cualquier ejercicio, nos tienen que dar nuestra altura,
que vendría siendo de 6 centímetros. Nuestra base, que yo tengo que obtener el área, nada más nos van a dar la arista de la base y nuestro apotema, que sería de 3. Y ahí, con esos datos, yo puedo resolverlo de la siguiente manera. Nos está pidiendo lo que vendría siendo nuestra base, el área de nuestra base. Por lo tanto, para calcular el área del hexágono es perímetro por apotema entre 2. En esta ocasión se multiplica el perímetro, son 6 lados, 6 por 2, 12. 12 por el apotema, que son 3, entre 2. Vendría siendo 36 entre 2. Obviamente aquí nuestro resultado de nuestra área de la base es de, vamos a resolverlo por aquí, siempre es lápiz y papel para hacer operaciones más sencillas, o es mejor una pluma que la mejor mente. Eso quiere decir que centímetros cuadrados vendría siendo nuestra área de este hexágono. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque recordemos que el hexágono es una figura geométrica, por lo tanto tiene dos dimensiones como largo y ancho. La altura me la están dando como 6. Entonces ya puedo decir y hacer mi multiplicación para obtener mi volumen. Volumen es igual a 1/3 multiplicado por 18 por 6. Recordemos que en esta ocasión multiplicamos 18 por 6, que vendría siendo de esta manera, por 6, son 48, llevo 4, 6 y 10. Y me quedaría 1/3 por 108. Recordemos que es una multiplicación de fracciones, por lo tanto la trabajamos de la siguiente manera. Mi coeficiente 1 y la multiplicación es directa. Volumen es igual a 108, 1 por 108, 108 y entre 3. Recordemos que el coeficiente es imaginario. Y lo único que nos queda es resolver de la siguiente manera una simple división. Volumen es igual 108 entre 3. Recuerden hacer sus operaciones para que no se confundan. 3 por 3, 9, llevo 1. 9 para 10 es 1, bajo el 8 y me quedaría a 6. 6 entre 18, 6 por 3, 18 y es 0. Mi volumen es de 36 centímetros cúbicos de mi pirámide. Y eso sería el volumen de este tercer cuerpo geométrico. La pirámide hexagonal, porque tiene una base de forma de un hexágono. Para continuar con la siguiente figura, muchos
la conocerán porque la encontramos en lo que vendría siendo botes de basura, contenedores que tienen esa forma o figura. La cuarta, incluso también la colocamos y la encontramos en lo que vendría siendo portalápices, portalapiceros, donde colocamos nuestro material de escuela. A veces tenemos muchas cosas en nuestra vida y no sabemos para qué nos sirven ese material. Y la fórmula para calcular el área de un cilindro, que aquí podemos decir que ya entra en la clasificación de cuerpos redondos, porque tiene un lado con cara redonda, es la siguiente. Volumen es igual a pi radio al cuadrado por altura. Recordemos que aquí ya hay más cosas o elementos que nos pueden impedir resolverlo. Si tenemos un cilindro en un problema de nuestra vida diaria, lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto mide la altura de esta manera. Y por lo tanto, le vamos a colocar 16 centímetros. El radio debemos conocer que es el punto que va de cualquier lado de la circunferencia al centro del círculo o de la cara redonda. Y a este le vamos a colocar únicamente 2 centímetros. Volumen es igual a pi, que va a multiplicar al radio al cuadrado por la altura. Pero pi, recordemos que es una letra griega. Es un símbolo en matemáticas, pero tiene un valor. Este valor es de 3.1416. ¿Por qué? Porque si realizamos un círculo, el diámetro de ese círculo cabe 3 veces 1, 2, 3 veces cabe con punto 1416 en la circunferencia. Quiere decir que si obtenemos una cuerda y la ponemos en la circunferencia, va a caber 3 veces punto 1416. Redondeada la numeración, porque en realidad mide 3.14159.5, que son datos más precisos, pero para más rapidez y trabajarla para mayor facilidad es 3.1416. Regresando al problema, pi equivale a 3.1416 por el radio, que ya me dicen que vale 2, al cuadrado por la altura, que mide 16. En esta ocasión, analizo que tengo multiplicación y mi potencia. Utilizando mi jerarquía
de operaciones me dice que primero debo de hacer raíz cuadrada, luego potencia, división, multiplicación, suma y resta, que vendrían siendo las más fáciles hasta el momento. Por lo tanto, voy a hacer primero mi potencia, que es 2 al cuadrado. 2 por 2, 4, como lo resolvimos en el cubo anterior, por 16. Me queda una multiplicación de 3 dígitos. Aquí puedo trabajarla primero multiplicando estos dos, o primero multiplicando estos dos para poder multiplicarlo por el tercero para mayor facilidad. Por lo tanto, multiplicamos 16 por 4 para mayor facilidad, porque tenemos aquí lo que vendría siendo un número decimal. 16 por 4, 4 llevo 2, 4 son 6, que son 3.1416 por 64. Para mayor facilidad, es mejor trabajar la simbología de pi con los dos primeros dígitos, 3.14. ¿Por qué? Porque a veces esas milidécimas o décimas no son las que nos ocasionan esos pequeños desajustes que podemos trabajarlas. Y me queda la multiplicación de 64 por 3.14. 16 llevo 1, 25 llevo 2, 4, 6, son 12 llevo 1, 18 y 1, 19, y hago la suma. 8, 10, 0 llevo 1, 0 llevo 1 y 2. Son 2 decimales, me quedaría aquí. Por lo tanto, el volumen de este cilindro grande pero pequeño de orificio vendría siendo de 200.96 centímetros cúbicos. Y ese vendría siendo mi volumen de esta figura. Continuando con la siguiente, con la quinta fórmula y cuerpo geométrico, también entra en uno de los cuerpos redondos. Y este viene en uno de los problemas en los exámenes de fase intermedia en nivel secundaria. Por lo tanto, se debe trabajar, además de que este cuerpo geométrico a muchos de los alumnos, niños en especial, alumnos de nivel primaria, les gusta porque tiene la siguiente forma. Y dicen, a veces cuando van a la calle, le dicen a sus papás que sí se los pueden comprar, que es un cono. Un cono que es como un helado. Aquí, el cono es uno de los cuerpos geométricos más complejos, porque recordemos que no nada más es un cuerpo geométrico, sino que tiene, dos figuras, un triángulo y un círculo. Dos figuras que automáticamente su fórmula es complicada.
Recordemos que el cono, en esta ocasión, aparte de que les gusta mucho a los niños, es un cuerpo geométrico y el único generado. Y ahorita sabemos por qué es generado. Recordemos que las dos figuras que tienen es un triángulo y un círculo. De ahí, si giramos ese triángulo, ese mismo triángulo, al girar uno de los catetos, podemos decir que se forma el cono. Nos referimos que si en un palito de madera colocamos un triángulo de esta manera y lo hacemos girar, aquí se forma un círculo y aquí se forma otro cateto del triángulo y hace esto. Entonces gira alrededor de ese palito de madera y se nos forma un cono. La altura del cono podríamos decir que es el palito de madera que al girarlo hace esa figura como cuerpo geométrico. Regresando, observamos que su base de este cuerpo geométrico es un círculo. Que se formó con el otro cateto. Y ahí tenemos algo muy importante. Después de conocer este cuerpo geométrico de un triángulo que se forma girando un cateto sobre un eje, pues se formaría un cono de la siguiente manera. Este lo podemos encontrar en lo que vendría siendo algunas aspectos de la vida y siempre va a tener su altura. Este es el radio del círculo que también tiene otra medida y la G que es el cateto de otro triángulo que también tiene medida. Y aquí, alumnos, pongan mucha atención porque de aquí vamos a trabajar con dos temas que es cuerpos geométricos y nuestro teorema de Pitágoras. Observando que nuestro cono
este maravilloso cono de helado que a todos los niños les encanta, tiene una altura, una G, que ahorita les comento cómo se llama, y un radio. Analizando, podemos decir que la H significa altura, porque si le ponemos A es apotema, por lo tanto la H es altura. La R significa radio y la G significa generatriz. Si extraigo esa pequeña figura que se formó en este cono, me doy cuenta de que es un triángulo rectángulo, donde es H, G y R. En esta ocasión vamos a colocarle a la altura un valor de 4. Al radio un valor de 3. Y la generatriz, pues yo no sé y lo tengo que obtener. Uno de los métodos más sencillos para resolver esto es mi teorema de Pitágoras, que me dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Este más este me viene quedando este. Por lo tanto, tengo que analizar qué es lo que me está pidiendo. Y mi teorema es de la siguiente manera. A más A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. En esta ocasión no tengo las letras A, B y C, por lo tanto las voy a modificar. C vendría siendo la generatriz y aquí pues es la altura al cuadrado más R al cuadrado. Nada más lo que hice fue sustituir mis letras por las que tengo. La altura mide 4 porque me lo solicitan acá, radio 3 y mi generatriz es la que voy a obtener. 4 por 4 son 16, 3 por 3, 9. La generatriz es igual al cuadrado, es la suma 25 y la generatriz es esta al cuadrado. La operación contraria a la suma es la resta. De la resta es la suma, de la multiplicación es la división, de la potencia es la raíz cuadrada. Por lo tanto, tengo que sacar raíz cuadrada a ambos para poder eliminar esa potencia que me está ocasionando ese pequeño detalle. Raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces mi generatriz de mi triángulo, de mi cono, es 5 centímetros. Y hasta el momento ya tengo los valores que vendrían siendo en mi cono porque voy a ocupar esos valores. Para calcular el área, el volumen de el cono, necesito obtener el área primero. Para obtener el área de el cono o de un cilindro,
es 2pi por radio por la altura. Y ahí tenemos nuestra área del cilindro que nos va a ayudar para obtener el área del volumen del cono. Recordemos que para construir un cono se necesita un triángulo y en la parte de aquí abajo un círculo, porque es la base y se rodea. Pero también necesito obtener el valor o la fórmula de un sector circular que vendría siendo el de acá. Y la fórmula es volumen, área de la base, por la altura entre 3. Borramos nuestro teorema de Pitágoras. No borro mi figura porque la estoy ocupando. Y avanzo con lo siguiente. Para calcular esto, voy a desglosar mi fórmula. Área de la base por altura entre 3. Si desgloso la área de la base es un círculo. Por lo tanto, la fórmula del círculo es, para sacar el área del círculo, es pi por radio al cuadrado. Entonces el volumen es pi por radio al cuadrado por altura entre 3. Recordemos aquí que ya tengo mi volumen, que vendría siendo pi 3.14 para mayor facilidad, mi radio, que vendría siendo de 3 al cuadrado, por la altura, que es de 4, entre 3. No olvidemos el entre 3 porque si no podemos omitirlo. Multiplicamos 3 por 3, son 9. Lo pongo por acá. Por 4 entre 3. Está un poquito largo. Le pongo flechas para que vayan observando el procedimiento. Volumen 3.14 por 36 entre 3. Aquí lo más conveniente es utilizar la calculadora científica, porque recordemos que para mayor facilidad debemos trabajarla, porque son complicados. 3.14 por 36 entre 3. Vendría siendo a que mi volumen es 37.68 centímetros cúbicos, porque recordemos que es volumen. Pero aún no es el volumen. Este es el volumen de lo que vendría siendo mi cuerpo geométrico. En el sector circular lo tuve que sacar porque me lo estaban solicitando. En algunos casos no es necesario. Si se fijan,
Esto es como un recordatorio. Ahí tengo lo que vendría siendo el cuerpo geométrico y el volumen de mi cono, el más completo de los cuerpos geométricos en toda esta clasificación. Para continuar con la siguiente, y la última, es un cuerpo geométrico que nosotros lo ocupamos en Navidad, para los que les gusta el fútbol, en el fútbol, y vendría siendo una esfera. Esfera, recordemos que la esfera pues tiene una forma circular donde tiene esta manera. Esta esfera es uno de los cuerpos geométricos también muy importantes y entra en el cuerpo de los redondos, obviamente porque tiene la cara redonda, por lo menos una cara, y para obtener su volumen es de la siguiente manera. Volumen es igual a 4/3 de pi por radio, pero al cubo. Aquí obviamente es 4/3 por 3.14 por el radio, que aquí nada más me está dando el radio, que le vamos a poner 5 centímetros. Le corregimos por acá al cubo. Continuando con la siguiente, 4 entre 3 por 3.14 por 5 por 5, 25. Recordemos que en esta ocasión es 5 por 5 por 5. Muchos multiplican el 5 por 3 y piensan que esa es potencia. Analicen y observen que no. Es el 5 se va a multiplicar 3 veces. 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Multiplicamos igual 3.14 por 1.25. Y me viene quedando a 392.50 multiplicado por 4/3. En esta ocasión, igual, multiplicamos el numerador por el 4, que es 392.50 por 4, y me viene quedando a 1570 entre 3. Y ahí lo divido entre lo que me corresponde, y el volumen de mi esfera es de 523.33. Y así obtengo el valor de la esfera. Hasta el momento, esos son los cuerpos geométricos que estamos trabajando. Y para finalizar,
vamos a dibujar un cono donde tiene su radio, su altura y su generatriz. Altura de 6.2 centímetros, radio 4 centímetros y la generatriz es la que no tengo, por lo tanto la debo de obtener, y ese se les queda de tarea para que lo puedan resolver porque es el más complicado, un cono. Y con esto terminamos nuestra sesión número 2 o el tema número 2 y solamente me queda decirles muchas gracias. Hasta la siguiente y hasta la próxima.